Hola, vamos a hacer una pequeña explicación del tema del problema de la causalidad en Hume para que os sirva a la hora de entender el texto de Lebao. Como veis, Hume es un autor de los más importantes, influyó muchísimo en Kant, es el que, por decirlo así, lleva el empirismo a su máxima radicalización, pero hoy nos vamos a centrar en el problema del que trata el texto de selectividad, que es el de la causalidad. Vamos a echarle un vistazo antes a las bases del sistema de Hume. Recordad, esto lo deberéis leer por vuestra cuenta, pero voy a hacer un repaso muy breve. Recordad que para él eh, nuestra alma está, por decirlo así, llena de percepciones. Esas percepciones, que no son más que los contenidos mentales. De hecho, cuando he dicho que está llena me he confundido. Realmente nuestra alma son las percepciones. Bueno, pues esas percepciones pueden ser impresiones y pueden ser ideas. Son impresiones porque son más fuertes, son ideas porque son más débiles. Las impresiones pueden ser de sensación si parecen proceder del mundo externo y pueden ser de reflexión si parecen proceder de nosotros, ¿no? Es lo que llamamos sentimientos. A las impresiones de sensación generalmente nosotros las llamamos sensaciones, a las impresiones de reflexión las llamamos sentimientos. Cuando quieras demostrar la realidad de algo, tienes que demostrar que es una impresión de sensación, porque un sentimiento no demuestra la realidad de algo, ya que en un sentimiento se mezcla lo que has recibido de fuera más las ideas que tienes en el interior para juzgar eso que has recibido de fuera, y de ahí surge el sentimiento. De este modo, eh, Hume siempre va a pedir una impresión de sensación para demostrar la realidad de cualquier asunto. Por otro lado, esas impresiones van dejando una serie de huellas en nuestra memoria, que son las ideas. Las ideas son más débiles y es con lo que forjamos las ideas abstractas. Entonces, lo que va a tratar de hacer un empirista es ver qué ideas proceden realmente de la experiencia y se pueden derivar de una impresión de sensación, o qué ideas no proceden de una experiencia directa y son meras invenciones, o en el mejor de los casos proceden de un sentimiento. El descubrimiento de Hume es que muchas cosas que creemos que proceden de la realidad exterior en el fondo son sentimientos, son impresiones de reflexión. Un buen ejemplo de ello es la causalidad. La causalidad, vamos a ver, que no es más que una impresión de reflexión, una creencia que surge del hábito de nuestra mente de asociar unas cosas a otras y ver que lo que ha ocurrido hasta ahora de una manera dada tiene que seguir ocurriendo igual, cuando realmente esa necesidad de tiene que no puede ser demostrada de ninguna manera. Bueno, eh, estas impresiones y estas ideas forjan impresiones e ideas más complejas. ¿Cómo lo hacen? A través de las leyes de asociación básicas que tiene nuestra mente. Esas leyes de asociación son la ley de semejanza. Cuando tenemos algo semejante en la mente, viene a nuestra mente también algo que se le parece. Bueno, tenemos una idea en la mente, viene algo semejante. Eh, la idea de contigüidad espaciotemporal. Las impresiones que captamos contiguas en el espacio y el tiempo las captamos como si fueran lo mismo, las captamos unidas. Y la impresión de causalidad, perdón, la ley de causalidad, que es que cuando tenemos una idea en la mente, viene a nuestra mente también la idea, su causa o su efecto. Y entonces siempre vemos como unido la causa o el efecto de la idea que tenemos en la mente. No voy a poner ejemplos, podéis leer los apuntes, yo creo que está bastante clarito en este caso. Y que sepáis que con esas impresiones, esas ideas y esas leyes de asociación se generan dos tipos de conocimiento distintos, que son los dos tipos de ciencia que podemos estudiar. Por un lado están las ciencias formales, que no son más que las relaciones de ideas, que tienen juicios a priori y que sus leyes son necesarias, pero que Hume va a descubrir que se basan en el principio de semejanza y no en el principio de causalidad. Y por otro lado están las cuestiones de hechos, que son las ciencias empíricas, cuyas leyes son contingentes y que parten de afirmaciones a posteriori, que proceden de la experiencia. Y estas sí que se basan en el principio de causalidad. Ahora lo veremos. Con esto podemos pasar a ver el estudio que hace él de la causalidad y la crítica que hace a la causalidad, ya que afecta
a toda la idea que se tiene en la época de ciencia. Vamos a ver. Mirad. Él, cuando hace una crítica a cualquier concepto, siempre podemos entender esa crítica desde tres aspectos. Primero, asienta el concepto tradicional que la filosofía atribuye a ese objeto. Por ejemplo, si es la causalidad, nos va a definir la causalidad tal y como la definen los filósofos por tradición. En segundo lugar, él lo que hace es una crítica, va viendo si realmente ese concepto, tal y como se ha entendido, es lógico, no es lógico, si se sustenta en pruebas o no se sustenta en pruebas. Y en tercer lugar, lo que hace es, una vez que ha demostrado que ese concepto no se sostenía, va a demostrar desde su propio sistema cómo explicar ese concepto. Bueno, esto en la distribución que hemos hecho de nuestra crítica a la causalidad, pues el primer aspecto estaría recogido en el apartado 1, el segundo aspecto, que sería la propia crítica que hace Hume, estaría recogida en los apartados 2.1, 2.2 y 2.3, y el tercer aspecto estaría recogido en el apartado 2.4. Lo digo por si queréis seguir de esta manera la distribución del tema de Hume, pues de la crítica a la causalidad lo podéis seguir. Vamos allá. En primer lugar, lo que hace Hume es hablarnos de lo que es el concepto tradicional de causalidad en la filosofía moderna. Tiene tres características. La causalidad, en primer lugar, se considera una conexión necesaria entre dos hechos o dos ideas. Es decir, A produce B, por lo tanto, siempre que se dé B, ha tenido que darse antes A. Eso sería un poco esa conexión necesaria. Es necesario que se dé A para que llegue a darse B. Por lo tanto, si tenemos B, tenemos que suponer que está ahí necesariamente A. Necesario, pues si no lo recordáis, es aquello que no puede ser de otra manera. O sea que cuando hablamos de necesidad, hablamos de que siempre que esté B, necesariamente tiene que estar A. Por eso podemos decir claramente que A produce B. Esa sería la primera característica. La segunda característica que podemos atribuir a la causalidad es que es el fundamento de todas las ciencias, tanto las formales como las empíricas. Esto es lo que dice la tradición. Es decir, cuando nosotros hacemos una demostración matemática, se supone que la fórmula que demuestra a la siguiente fórmula es su causa. Cuando nosotros estamos haciendo ciencias empíricas y estamos demostrando los hechos, pues bueno, por ejemplo, el carácter predictivo que tiene un hecho es porque cuando nosotros observamos un hecho, otro hecho, de ahí podemos deducir que todos esos hechos son iguales, encontramos una ley universal y esa ley universal me permite deducir hechos que todavía no se han predicho, pero que ya puedo predecir a partir de esa ley universal. ¿Por qué? Porque he encontrado una relación constante entre esos hechos que he plasmado en la ley universal. He hecho una inducción, no he pasado de lo particular a lo general, ¿vale? De estos hechos concretos he pasado a una ley universal y esa ley universal me permite hacer predicciones. O sea que, como veis, el encontrar la causalidad en el mundo empírico es fundamental para hacer la inducción, pasar de esos hechos particulares a una ley general, porque si no, no podría hacer las predicciones hacia el futuro y hacia los hechos que no conozco si no estuviera ese concepto de causalidad demostrado. Bueno, y por último, lo que vamos a ver también es que en la tradición la causalidad es una relación ontológica que se da en las cosas externas. En las cosas externas hay hechos que son la causa de otros que son su efecto, y también es una relación lógica. En la lógica, cuando demostramos algo, lo demostrado es el efecto de las premisas de las que parto, que son la causa de eso demostrado. Bueno, con estas tres características, si os dais cuenta, tenemos acotado lo que es el concepto tradicional de causalidad. Vamos al segundo aspecto de las críticas de Hume. Una vez que ha definido bien cómo es el concepto tradicional de causalidad, va a dedicarse a criticarlo. Vamos a ver, su crítica se sustenta en estos tres puntos. El primer punto, fijaos, él va a demostrar que la causalidad solo fundamenta las cuestiones de hecho, no fundamenta las ciencias formales, sino solo las ciencias empíricas. Con esto, si os dais cuenta, romperíamos
el, este principio de que la causalidad es el fundamento de todas las ciencias. No es el fundamento de todas las ciencias para Hume, solo de las ciencias empíricas. ¿Por qué? Porque las ciencias formales se fundamentan en la ley de semejanza. Como hemos explicado en un apartado anterior, lo podéis leer, las matemáticas se basan en una sola ley que se va aplicando a distintos niveles de un modo semejante. Las ciencias formales, por lo tanto, tienen unos principios distintos a las ciencias empíricas. Las ciencias empíricas sí que necesitan la causalidad para fundamentarse. Vamos a pasar a la segunda crítica. La segunda crítica es tal vez la más potente, porque nos va a demostrar que la causalidad no es una relación que pueda ser captada por la experiencia, no procede de la experiencia. ¿Por qué? Porque no puede ser referida a ninguna impresión de sensación. Cuando nosotros lanzamos un objeto, donde queramos, bueno, la causa del movimiento de ese objeto es nuestro lanzamiento. Pero en ningún momento vamos a ver que la conexión que hay entre nuestro lanzamiento y el movimiento del objeto es necesaria. Lo más que vamos a llegar a ver nosotros es una relación de contigüidad espaciotemporal. Observadlo. Coged un estuche o un lápiz y tiradlo todas las veces que queráis. Solo vais a ver que cuando soltáis el lápiz cae. Pero no vais a poder demostrar que es necesario que el lápiz caiga si soltáis, si lo soltáis. ¿Por qué? Porque para poder demostrar que es necesario que el lápiz caiga si lo soltáis, tendríais que demostrarlo infinitas veces. Todas las veces que lo habéis hecho, más todas las veces que todavía no lo habéis hecho, cosa que no tiene mucho sentido. Sin embargo, claro que podéis mostrar constantemente que hasta ahora, siempre que habéis soltado el lápiz ha caído. Es decir, que al movimiento de soltar el lápiz le sigue un movimiento de caída del cuerpo. Pero es un movimiento que, como os dais cuenta, no es necesario, sino que es algo contingente, ha pasado hasta ahora. La relación que hasta ahora entendíamos externa de causalidad no es más que una relación de contigüidad espacio-temporal. ¿Con esto qué principio hemos derrocado? Pues hemos derrocado el principio de que es una relación ontológica. No podemos demostrar que está en la realidad externa, la causalidad. Está, ya veremos dónde, pero lo que sí que podemos demostrar que hay en el exterior es una sucesión de contigüidad espaciotemporal, pero nunca una conexión necesaria. Eso tampoco lo podemos demostrar. Ahora bien, si no hay una relación necesaria entre esos dos hechos, o por decirlo así, no lo podemos demostrar, también se nos cae el hecho de que creer en la causalidad sea realmente algo racional. No sé si os dais cuenta de la relevancia que tiene esto, porque eso supondría que la causalidad tampoco es una relación lógica. Nuestra mente no funciona con la causalidad a la hora de hacer la ciencia. ¿Por qué? Porque no la hemos encontrado en el exterior, no la hemos encontrado en el interior como algo lógico. ¿Por qué? Porque suponer que la causalidad existe supondría que hay relaciones necesarias que podemos demostrar. Y ya hemos visto que no podemos demostrar que son necesarias. ¿Eso qué quiere decir? Que la inducción que tenía como fundamento la causalidad tampoco tiene ningún fundamento lógico. Vamos a entenderlo un poco mejor. Fijaos, si la conexión de necesidad de la causalidad no existe, ya no podemos decir que los hechos que para mí son desconocidos son iguales que los que conozco. Y aquí tenéis un ejemplo muy prototípico. Yo he visto un montón de cisnes, he visto que todos eran blancos. Por lo tanto, puedo suponer que los que no he visto también son blancos, pero lo puedo suponer solo si he encontrado una relación de causalidad entre el ser cisne y el ser blanco, una conexión necesaria. Pero si no he encontrado una conexión necesaria porque me he dado cuenta que lo único que puedo demostrar es una relación de contigüidad espaciotemporal, pues os daréis cuenta que no puedo llegar a demostrar de un modo necesario que todos los cisnes sean blancos. Eso no quiere decir que no sea probable. Es muy probable que todos los cisnes sean blancos, ya que todos los que he visto sean blancos. Pero no puedo decir que está demostrado que todos son blancos, porque no he comprobado que todos lo son. Mucho más flagrante es ampliar esta supuesta predicción al futuro. Porque claro, evidentemente
Yo hasta ahora todos los que he visto son blancos, pero ¿quién me dice si mañana no puede aparecer un cisne negro? Es decir, lo que yo diga del futuro no puede ser demostrado de un modo necesario. Solo, por decirlo así, hay una probabilidad de que ocurra así. Una probabilidad que se basa solo en lo que yo he captado hasta ahora. Es decir, la probabilidad de lo que va a ocurrir en el futuro la fijo yo por lo que he vivido yo hasta ahora. Como todos los cisnes que he visto hasta ahora son blancos, supongo que el resto de cisnes que no he visto y que nacerán a partir de ahora también serán blancos. Pero una cosa es suponer algo y otra cosa es haberlo demostrado. El científico tiene que demostrarlo. Lo que nos está diciendo Hume aquí es que no tiene sentido que el científico diga que ha demostrado algo que no ha demostrado. Lo supone, y lo supone con un alto nivel de probabilidad muchas veces. Pero cuidado, y esta es una frase muy famosa de Hume, puede que el sol no salga mañana. Eso quiere decir que, aunque hasta ahora haya salido el sol todos los días, puede que mañana no salga. Nada nos garantiza que mañana va a salir. Es muy probable. Una probabilidad, si queréis, del 99,9% que salga. Pero eso no lo hace necesario. ¿Eso qué quiere decir? Que la inducción es un suponer más de lo que se ha comprobado experimentalmente. Es un extralimitarse al crear juicios indemostrables, juicios que tomamos como universales y necesarios y que sin embargo solo son particulares y probables. ¿Lo veis? He leído este párrafo para que entendáis que lo que se ha demostrado hasta ahora que es así, seguramente seguirá siendo así, pero se basa en una suposición indemostrable. Una suposición indemostrable que sería algo así como que estoy seguro de que lo que ha pasado hasta ahora va a seguir pasando igual mañana. Pero si os dais cuenta, esta suposición indemostrable, bueno, mejor dicho, esta suposición es indemostrable. Nadie puede demostrar que lo que ha pasado hasta ahora de una manera va a seguir pasando mañana de la misma manera. Claro, nadie lo puede demostrar hoy. Mañana estará demostrado, pero no estará demostrado lo de pasado mañana. Por lo tanto, si os dais cuenta, toda la ciencia se basa en un supuesto indemostrable, que es una creencia irracional en que todo va a seguir ocurriendo como hasta ahora. Ahora bien, fijaos, se nos han ido todos los fundamentos que teníamos del concepto tradicional de causalidad. Pero esto no ha acabado aquí. Ya os he dicho que en toda crítica que hace Hume nos explica el concepto tradicional, lo critica, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Lo hemos criticado en estos 3 puntos. Nos quedaría explicar qué alternativa da Hume para la causalidad, porque sigue siendo algo bastante importante para nosotros. Y sigue siendo el fundamento de la ciencia, aunque sea un fundamento irracional. Lo que va a decir Hume, a partir de su categorización entre impresiones, ideas, etc., es que la causalidad es una manera que tenemos de relacionar las ideas y las impresiones, muy potente, muy fuerte, y que se basa en el hábito, en nuestro hábito. El hábito es lo que hace que se forje la creencia que tenemos de que todo va a seguir siendo igual que hasta ahora. No sé si lo sabéis, pero para todo empirista nacemos con la mente en blanco. Todo lo que aprendemos va surgiendo de la experiencia. Esa experiencia va, por decirlo así, seleccionando lo que se repite y va esperando que suceda de nuevo. Eso va generando hábitos y creencias hacia el futuro, lo que llamamos inducciones. Esto no es racional, pero para nosotros es normal. Por decirlo así, somos animales inductivos, vamos haciendo inducciones constantemente. Si una materia se me ha dado bien y la he aprobado hasta ahora, pues supongo que en el siguiente examen la voy a volver a probar. Aunque eso no garantice que la voy a volver a probar, pero yo creo que la voy a volver a probar. O sea que los hábitos y las costumbres de nuestra experiencia van forjando creencias que nos dan la seguridad de que todo va a seguir siendo como hasta ahora. ¿Eso qué quiere decir? Si ese es el fundamento de la ciencia, es un fundamento psicológico, no racional. Es un fundamento irracional. No tiene nada de racional pensar que todo va a seguir pasando como hasta ahora, pero parece que nuestra mente está obligada a relacionar las cosas de esa manera. Por lo tanto, el fundamento de la ciencia sería la causalidad, y la causalidad tendría un fundamento psicológico, irracional, pero interno a nuestra naturaleza.
No sé si lo sabéis, pero el libro más importante de Hume se llama El Tratado de la Naturaleza Humana. Bueno, pues una de las bases de la naturaleza serían esos hábitos, esas costumbres que van forjando creencias, en este caso la creencia en la causalidad. Espero haberos dejado bastante claro la crítica que hacía la causalidad. De todas maneras, leeros los apuntes y espero que sepáis interpretar bien el texto si os cae en la EBAU o os cae en los exámenes del curso.